Una parte donde el informe donde va haciendo esa traslación que usted mencionaba, esa evolución en el tiempo, que parte de lo que hace es que genera cómo era el modelo político financiero en principio de la época democrática esta reciente y cómo ha ido evolucionando y cómo la inversión de parte de los grandes sectores empresariales, que era la principal fuente de financiamiento al principio de los 80s, 90s, y cómo esa va reduciéndose en proporción con respecto a otras fuentes de financiamiento que van surgiendo. Esa transición es la que también marca mucho esa primera descripción del informe. Bien, yo coincido con el enfoque que se hizo en el segmento anterior de que el sistema de partidos también es en la medida en que haya partidos programáticos, partidos con ideología, partidos con inserción territorial, con una base social amplia, requieren menos de financiamiento para el desarrollo de sus actividades. Entonces, digamos que los llamados partidos históricos, digamos, cuyo desarrollo llegó hasta 1994. La Democracia Cristiana, el Movimiento de Liberación Nacional. Exacto, el Partido Revolucionario. ¿Es el FRG el Frente último Unido partido político de ese corte? Yo diría que sí, aunque ya en el FRG pues ya hay una presencia un poco más fuerte del financiamiento de las campañas. El informe destaca, por ejemplo, que en el FRG se descubre a José Armando Yort como un financista colector de recursos que se enriquece a sí mismo y luego gesta ciertos favores desde un puesto en el poder. Sí, efectivamente, por eso podemos decir que aunque el FRG sí mantuvo el tema de la implantación territorial, de un planteamiento ideológico, también de un liderazgo fuerte, sin embargo ya estaba penetrado por esta nueva forma de financiamiento de la política. Parte de lo que también se plantea en el informe es justamente en esa transición. Se mal llama financiamiento privado en algunos casos, porque de todos modos es un financiamiento privado que sale de las contrataciones con el mismo Estado, que por medio de la corrupción regresa al que financió originalmente y lo vuelve a reinvertir en financiar otra campaña. Para efectos prácticos, el dinero público que pasa a manos privadas por medio de un contrato corrupto y ese dinero corrupto vuelve a regresar como financiamiento privado al sistema. Sí. Entonces, le llamamos financiamiento privado a una gran parte del financiamiento que realmente es corrupción con el Estado, Catalina. Claro, eso era también una de las cosas que hoy describía el informe, es decir, la hoja de ruta que sigue el financiamiento, de forma que esa inversión inicial va reciclándose y va circulando en nuevas inversiones que a su vez tienen nuevos créditos dentro del Estado. Se forma un círculo vicioso. Yo quisiera aprovechar que se encuentra usted acá y que tiene una vasta experiencia en conocer la política guatemalteca y que está siempre tomándole el pulso a lo que sucede en nuestro sistema. ¿Cómo se interpreta lo que hoy está sucediendo? Por un lado llevamos un proceso electoral, pero por el otro llevamos una cruzada contra la corrupción, como nunca antes se ha visto de manos de CICIG, especialmente, que irrumpe en este escenario. ¿Es el final de una era y el principio de otra, Catalina? Primero quisiera referirme a la coyuntura, que creo yo que el proceso electoral está irreversiblemente impactado por la crisis y por el descubrimiento de estos hechos. Es decir, este proceso electoral no va a ser un proceso regular y normal. Y luego, pues sí, decir que sí puede constituirse en un punto de inflexión. Pero ¿en qué sentido lo digo? Lo veo como una oportunidad, pero que todavía en la medida en que no se aprueben las reformas legales, ni se proceda, digamos, que veamos el desenlace de los juicios, de las investigaciones que se están iniciando, en este momento es eso, una oportunidad, pero que no debe ser desaprovechada ni por los propios partidos políticos, ni por las fuerzas sociales, ni por el movimiento social, que yo creo que tiene la gran oportunidad de que de este movimiento surjan nuevos liderazgos. ¿Debemos suspender elecciones con esto? Pues al principio se planteó que existía la posibilidad de recalendarizar las elecciones, más bien utilizar este término de recalendarizar, porque de todas maneras el cambio de la autoridad para el 14 de enero no se modificaba. Es impostergable. Y eso puede ser flexible
porque antes las elecciones eran en noviembre y la segunda vuelta era como el 28 de diciembre. Lo que eso acortaba era el tiempo de transición entre un gobierno u otro, pero no es un cambio que afecte lo sustantivo. Y por otra parte no iba a alterar los derechos adquiridos de quienes ya estuviesen inscritos. Pero bueno, esa fue una determinación que no se tomó. Tampoco se planteó en la reforma a la ley electoral algún artículo transitorio que lo hubiese permitido, y a estas alturas yo lo que señalaba hoy es la enorme responsabilidad que va a pesar sobre el Tribunal Supremo Electoral de convertirse en el gran contralor y el gran saneador de este proceso político electoral.